eres fiel. Te adoramos, Señor. Quiero compartir con ustedes, veníamos hablando una serie de enseñanzas acerca de cómo nos alcanza la bendición, cuándo la bendición viene a nuestra vida y qué es lo que desata la bendición. La obediencia. La obediencia es lo que desata la bendición y esa bendición va a romper la maldición. Nosotros estábamos bajo maldición. ¿Por qué? Porque estábamos lejos de Dios. Al estar lejos de Dios, lo que había sobre nosotros era maldición. Por eso dice que Jesús se hizo maldito. ¡Wow! El Hijo de Dios, no había pecado, no había maldad en Él, pero se hizo maldito. ¿Para qué se hizo maldito? Para bendecirnos. ¿Usted me está escuchando? ¿Quiénes eran los que tenían maldición? Jesús, que tenía bendición. El que era bendito se hizo maldito para bendecirnos a nosotros. Entonces, ¿la bendición va a llegar si vivimos de cualquier manera? No. Dios nos ordena, diga conmigo, Dios nos ordena. Dice que Dios ordena los pasos del hombre. Dios es Dios de orden. Y cuando hablamos Dios de orden, hablamos de un Dios santo. Mire, cuando escuchamos tanta corrupción, cuando uno pone la televisión y escucha tanta corrupción, y escucha de robos, y escucha de maldad, y escucha de trampa, yo no sé qué le pasa a usted, pero el primer pensamiento que viene a mí es: ¿cómo se sentirá Dios frente a tanto pecado? Porque si hay algo que nos separó de Dios desde el principio, desde el Edén, ¿por qué ese matrimonio se tuvo que ir del huerto? ¿Por qué perdieron la compañía de Dios? ¿Por causa de qué? El pecado nos separa de Dios y nos separa de la bendición y nos lleva a maldición. Por eso, mientras no tenemos conocimiento bíblico, no entendemos. Y lo que pensamos es: che, a mí casi digo algo feo, me persiguen los gatos. ¿Usted entendió lo que quise decir, no? Nos persiguen los gatos. Hay gente que dice: me va mal porque pasé por abajo de una escalera. Otros dicen porque se cruzó un gato negro. Me va mal porque no sé qué cosa. No, no te va mal por casualidad. La maldición no viene sin causa. Nos va mal por la desobediencia, por el desorden, por las malas decisiones, porque vivimos lejos de Dios. Y la gente cree que la maldición, mira, ahora me están viniendo muchas cositas a la cabeza. La gente cree que la mala racha la va a cortar con una cinta roja, con una riestra de ajo, con una tijera abierta. ¿Vio que ponen la tijera abierta así? ¿Qué más? ¿Un vaso de agua? Dios mío. ¿Qué más? Ruda, vinagre, ¿qué más? Cintas rojas, ya lo dije, cintas rojas en el auto. Cuando yo tuve a mi primera hija, yo trabajaba en la escuela, acá muy cerquita. Entonces tuve que ir a cobrar. Antes se tenía que ir a buscar el recibo. Si no teníamos el recibo no podíamos ir al banco a cobrar. Entonces yo me fui con mi bebé para que mis compañeras vieran, imagínense el orgullo de la mamá, ¿no? Para que vieran a mi bebé. Entonces yo dejé mi bebé a mis compañeras en la sala y me fui a la secretaría a hacer lo que tenía que hacer. Cuando vuelvo, mi bebé tenía una cinta roja en la mano. ¿Qué pasó? Dije yo. No, nena, ¿cómo? No le vas a poner una cinta roja porque si te la ojean por eso. No, le digo, yo no creo en eso. Y yo se la saqué. Pero usted vio que a los nenitos, a los bebés, y hay gente grande también, se ponen también no solo cinta roja, ¿qué se ponen acá? Un cuernito, ¿no? Algo se ponen acá, sí, yo he visto que se cuelgan cositos acá. Todo eso es para evitar ¿qué? Todo eso es para evitar ¿qué? La maldición. La maldición. No porque te van a ojear, no porque por la envidia, no porque... Y cuando nosotros llegamos a la iglesia entendemos que aunque me celen, aunque me tengan envidia, aunque me chucen, aunque me tiren sal, si la presencia de Dios está en mi vida,
La presencia de Dios es escudo alrededor de mí y nada me puede tocar. Amén. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Una buena relación con Dios, una relación de obediencia para que la bendición de Dios nos alcance. Amén. Para que la bendición de Dios nos alcance. El otro día leíamos un pasaje donde decía: no le tenemos miedo al agorero, no le tenemos miedo al adivino, no le tenemos miedo a nada, tenemos temor a Dios. No pecamos porque tenemos temor a Dios, porque no le queremos ofender, porque no queremos perder su bendición, no queremos perder su presencia. Cuando el Señor se reveló a nuestra vida, cuando Él se nos manifestó, vimos su amor, vimos su paternidad, vimos lo que el Señor puede hacer en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo que la Biblia dice que somos un pueblo especial, a Israel le dijo: son un pueblo especial y son un pueblo, dice, un tesoro. Wow, ¿qué somos para Dios? Un pueblo especial, un tesoro. ¿Qué le decís vos a tus hijos? Ay, mi tesorito, ¿sí o no? Nos morimos por nuestros hijos, que habla de los nietos. Mi tesoro, mi amor, mi vida. Y Dios dice de nosotros que somos especial tesoro, un pueblo especial para Él. Somos la niña de sus ojos. Quiere decir que cuando el Señor nos llamó y nosotros creímos al llamado, aceptamos al llamado, nos transformamos en gente especial para Dios. ¡Wow! Decirle al que está al lado: sos especial para Dios. Ahora, ¿usted entiende lo que significa ser especial para Dios? Ser especial para Dios significa que la mirada de Dios está sobre nuestra vida, nuestra casa. Ser especial para Dios quiere decir que Dios piensa en nosotros. Ser especial quiere decir que Dios está atento a nosotros, que Dios tiene planes con nosotros, que Él nos va a ir dirigiendo para que alcancemos bendición tras bendición, que Él nos va a ir dirigiendo porque Él ya pensó en nosotros, en lo que va a hacer con nosotros a través de nuestra vida. Y Él tiene esa atención permanente todo el tiempo, la mirada de Dios. Él sabe lo que hablamos, lo que pensamos, lo que hacemos. Y cuando nosotros tenemos esa sensibilidad, cuando estamos enamorados de Él y le decimos: Señor, guíame, Señor, hablame, Señor, estoy aquí, dirigime, Él nos hace sentir y nos va moviendo para cumplir lo que Él quiere con nuestra vida, nuestra casa. Decir: mi casa está incluida. Mis hijos están incluidos, mis nietos están incluidos. Es tremendo, ¿usted lo puede entender? Estar en el pensamiento de Dios. Entonces, a veces nosotros no llegamos a alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos, no por Dios, sino por nosotros. No, el problema no está en Dios, el problema está en nosotros, en que nos distraemos, en que aflojamos, en que perdemos el amor por el Señor y empezamos a enamorarnos de otras cosas. Nos distraemos con las cosas de aquí abajo. Dice que Dios lo llamó a Sansón. Era un matrimonio, los papás de Sansón no podían tener hijos. Y Dios le habla y le dice que va a tener un hijo, un milagro. Pero ese hijo iba a ser consagrado a Dios. ¿Qué quería decir consagrado? Que Dios lo traía con un propósito, que iba a ser un hombre importante en Israel, iba a bendecir a Israel, que por causa que Sansón iba a ser el instrumento que Dios iba a usar para bendecir y liberar a Israel, era importante. Y los papás lo sabían y sabían que tenían que cuidar y que iba a ser nazareno, que iba a haber comidas que no iba a poder comer, entre otras cosas no se podía cortar el pelo, porque eran las señales de un hombre nazareno consagrado a Dios. Todo bien, pero fue creciendo, se hizo hombre y la tentación empezó a venir a Sansón. Era joven, bonito, un hombre fuerte, llamaba la atención de las mujeres y a él le empezó a gustar las mujeres y empezó a descarrilarse
y empezó a alejarse de la voluntad de Dios. Hasta que un día, ya lo hemos predicado esto, cayó en la trampa de una mujer que no lo amaba, le hizo creer que lo amaba. Era del pueblo enemigo de Israel, de los filisteos. Y este hombre que tenía un plan divino de Dios sobre él, le descubrió el plan a esta mujer. Y esta mujer lo traiciona. Y él le dice que él era nazareno, apartado para Dios, y que la fuerza que él tenía estaba en su cabello. Que era lo que el enemigo quería saber, porque él salía y peleaba con un ejército entero, desgarraba un león, y no podían con Sansón. Siempre terminaba Sansón venciendo a los enemigos. Y él le revela el secreto, queda dormido y vienen los filisteos, le cortan el cabello y él, cuando se despierta, ya no tenía fuerzas. No se pudo escapar, no se pudo defender, cayó preso, le quemaron los ojos y terminó siendo la burla del pueblo que él tenía que vencer. ¿Usted me entiende? En vez de vencer al enemigo, fue vencido por el enemigo porque no supo guardar la obediencia a Dios. No supo disfrutar o honrar lo que Dios le había dado. ¿Sabe? La salvación de nuestra alma es el regalo más precioso que nosotros podemos tener. En estos días la sociedad se conmovió con lo que sucedió con esas 3 muchachitas, un caso muy triste. Es imposible de entender, no se lo puede creer que haya tantas maldad en las personas, que se actúe de esa manera, pero así vive el mundo en oscuridad. Hay un mundo que vive en oscuridad, que vive en maldad, que piensa en hacer maldad y no tienen ningún tipo de temor. No le temen a nada. Entonces, en las tinieblas se mueven demonios. Por eso hay 2 reinos: el reino de los cielos, donde se mueve el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios trae convicción de pecado, hace sentir que uno está obrando mal y provoca arrepentimiento y cambio de actitud. Pero en el reino de las tinieblas los demonios incitan a lo malo. Diga conmigo, incitan a lo malo. Y cada vez más pecado y cada vez más maldad. Entonces, cuando el hombre le da lugar al pecado, cae en las manos de los demonios. Y los demonios lo incitan, lo llenan de orgullo, lo llenan de rencores, lo llenan de odio y lo incitan a lo malo y a lo malo. Y esto no tiene freno a menos que se encuentre con Dios. Para Dios no hay nada imposible. Si una mamá ora por un hijo, aunque el hijo sea rebelde, aunque esté metido hasta aquí con los vicios, la misericordia de Dios puede alcanzar a ese hijo. La misericordia de Dios puede alcanzar ese nieto, puede alcanzar a ese esposo. Pero Dios no lo va a tomar por la fuerza. Dios golpea, llama con amor. Y está en el hombre abrir su corazón al Señor. Y cuando el hombre abre su corazón al Señor, Dios lo transforma en un hombre nuevo. Ese es el mensaje de salvación. Ese es el mensaje que la iglesia proclama. Nosotros no vamos a decirle a la gente, no sé, vení a la iglesia porque todo te va a ir bien. No, nosotros le decimos a la iglesia, le decimos a la gente, vení a la iglesia a tener un encuentro con Dios. Y te vas a dar cuenta que Dios te ama. Y te vas a dar cuenta que Dios bendice. Pero lo que la gente necesita es tener un encuentro. No podemos venir a Dios y no dejar el pecado. No podemos venir a Dios y querer seguir viviendo en tinieblas, porque ¿qué comunión tienen la luz con las tinieblas? O está Satanás o está Dios. O hay luz o hay tinieblas. Entonces el mensaje de la iglesia, diga conmigo, es claro. Dios nos llama a conocerle. Dios nos llama a amarle. Dios nos llama para que Dios pueda transformar nuestra manera de vivir.
Claro que un delincuente puede cambiar, claro que un adicto puede ser libre, porque son creación de Dios y Dios los ama, pero no depende de Dios, sino de que el hombre crea. Diga conmigo, de que el hombre crea. Y creer significa abrir el corazón, darle ese corazón al Señor. Entonces lo vemos a Jesús en el monte predicando. Se presenta en sociedad el Señor enseñando, y a la gente le maravillaba escuchar las cosas que el Señor enseñaba, porque antes los sacerdotes, los maestros, no lo enseñaban de esta manera. Jesús iba al hueso. Jesús le hacía pensar a la gente, lo hacía reflexionar a la gente. En aquel momento los sacerdotes lo único que hacían era crear en la gente obligaciones. Tenés que traer los impuestos, tenés que hacer sacrificios, tenés que cumplir con las fiestas. Pero no había un mensaje que llegara al corazón. Y cuando viene Jesús empieza a hablar del divorcio, empieza a hablar del perdón, empieza a hablar del amor al prójimo, empieza a hablar de la misericordia. Y la gente dice, epa, este mensaje es diferente. Y en Mateo capítulo 5, Jesús habló y dijo muchas cosas en las bienaventuranzas, en el monte, pero después mucho de esto lo volvió a repetir, lo volvió a enseñar. Jesús repite muchas veces y usted dice, ¿por qué el Señor repite? Para que quede. Diga conmigo, para que quede. A veces es necesario repetirlo y repetirlo hasta que esa palabra entre, haga un clic en nosotros. Entonces, en Mateo capítulo 5, verso 13, dice, vosotros sois la sal de la tierra. Le está hablando a la gente. ¿Qué le está diciendo a la gente? Que eran la sal de la tierra. Pero dice, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? La sal tiene una función. La sal le da sabor a la comida. A veces usted prueba una comida y no le encuentra gusto, pero le pone un poquito de sal y la cosa, un puré sin sal, un puré de papa sin sal, ¿no? Hay comidas que si usted no le pone sal, no se le encuentra sabor. Muchas personas tienen problemas que no pueden usar la sal por la presión y sufren, ¿no? Tratan de poner otras cosas, pero hasta que te acostumbres cuesta comer sin sal, porque la sal le da el sabor. Pero la sal también se usa para preservar la carne. Cuando se le pone sal a la carne, hace que la carne no se eche a perder. Hay carne que se cocina solo con sal. No tiene otra cocción. La sal le da la cocción. Entonces, la sal, diga conmigo, da sabor y también preserva. Ahora dice, si la sal se desvaneciere, si la sal no sala, dice, ¿con qué será salada? La sal que no sala no sirve más para nada. Si la sal no sala, diga conmigo, no sirve. Y entonces, si no sirve, dice, si no sirve, dice, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. La sal se la usa en varias cosas. Se la usa en manualidades, se la usa en productos, se pone la sal en las calles muchas veces. La sal tiene muchos usos, pero el uso más importante es el sabor. Entonces, cuando dice ustedes son la sal, le está diciendo ustedes tienen un sabor, o ustedes le dan sabor a las cosas. ¿Y cómo es que le podemos dar sabor a las cosas? Alguien puede amargarte la vida y alguien puede endulzarte la vida. ¿Sí o no? Alguien puede amargarte el día y alguien puede alegrarte el día. Si nosotros somos sal, vamos a darle sabor a lo que hacemos.
vamos a darle sabor a una conversación. Por eso también dice, la palabra tiene que ser sazonada. Si yo le voy a decir algo a alguien, puedo ir de dos maneras. Puedo ir y hablar de una manera que todo quede bien, o puedo ir y hablar de una manera que hiera, que lastime, que ofenda. Por eso dice, cuando vas a hablar, la palabra sazonada, que la palabra sea dulce, que la palabra tenga sabor, que la palabra deje algo bueno, haga algo bueno. Por eso es el control y el dominio del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque si nosotros estamos amargados, ¿qué va a salir de nosotros? Todo el tiempo, amargura. El que está herido y no termina de sanarse, cuando trata a alguien, cuando habla, sale su herida. El que está herido, hiere. El que está lastimado todo el tiempo lastima, porque sale lo que tiene adentro. Entonces, la sal da sabor. En una reunión, en un trabajo, siempre hay alguien que viene con chispa, que viene con buen ánimo. En un matrimonio siempre se levanta de buen humor, siempre está dispuesto a todo, siempre te da el ok. Y está el otro que amarga, amarga, amarga. Mientras uno viene, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Viene el otro. Y cortó el ambiente, parece una tijera, ¿vio? Lo hizo. Parece que de repente apagaron las luces, que de repente viene un frío. Y la sal preserva. Si hay alguien que se está muriendo, si hay alguien que está perdiendo la vida y viene alguien y le echa sal, con una palabra, con una actitud, lo está ayudando a sanarse, lo está ayudando a liberarse, lo está ayudando a escapar de la muerte. Entonces la pregunta es, ¿qué somos? Porque dice que si la sal no sala, no sirve. ¡Qué duro! Porque usted dice, pero el Señor es amor. Sí, pero habla con dureza. El Señor no te dice que todo está bien. El Señor te pone la palabra justa, porque está provocando un shock para provocar un arrepentimiento. No te va a dejar que te pierdas, te va a llamar la atención para que te des vuelta y cambies de actitud. Entonces el Señor dice, si la sal no sala, no sirve. Wow, decí conmigo, wow, ¿qué está pasando conmigo? Y todo el tiempo nos tenemos que replantear. Porque siempre queremos. Pero ¿qué damos? Ay, Señor, bendecime. Y más de una vez el Señor tendría que hablar fuerte, como le habló ahí, como habló la mula, ¿no? Hablar fuerte y decirnos lo que nos tiene que decir. Y se acabó. ¿Cómo estamos? Esa pregunta nos tenemos que hacer todos los días. Señor, ¿cómo estoy? Cuando venimos a la Santa Cena, dice, cada uno examínese a sí mismo. Es fácil juzgar al otro, hablar del otro, pensar del otro. Pero el Señor dice, no del otro, de vos. Mirate vos, examinate vos, juzgaste vos. Si todo lo que haces está bien, si está bien esto, si está bien lo otro, el pensamiento, la actitud, la acción. ¿Para qué nos pide eso el Señor? Que nos autoevaluemos. ¿Para qué? Para cambiar de actitud. Porque Dios tiene la bendición acá, pero la bendición no llega por causa mía. La bendición está como retenida, está como flotando. Y nosotros ansiosos de la bendición. Pero Dios está esperando un cambio de actitud. Un cambio de actitud. Por eso la necesidad todo el tiempo de que Dios nos hable. Venimos a la iglesia y por la palabra Dios nos va a hablar. La palabra entra, dice, hasta lo más profundo. Penetra, quiebra. Se traspasan los tuétanos y llega a donde tiene que llegar, a nuestra alma. Y la palabra nos tiene que hacer reflexionar. Por eso no podemos tomar en vano. Y llega el momento de la palabra y hay gente que se levanta y se va. Conversa. No está honrando la palabra, no le da valor a la palabra,
porque lo que edifica mi fe es la palabra. Lo que me va a ayudar a sostener mi salvación, mi relación con Dios, es la palabra. La palabra me va a alumbrar. Estoy en oscuridad, pastora, yo no sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Por eso estaba triste, por eso estaba nervioso, por eso estaba incómodo, porque había algo que no estaba bien en mi vida. Eso es como cuando hay un virus en el cuerpo, una bacteria, y usted dice, me siento mal, pero hasta que no hacen los estudios y detectan la bacteria, cuando se detectó, ¿qué hay que hacer con esa bacteria o virus? ¿Dejarlo? Hay que medicarlo. Hay que medicarlo, porque la bacteria tiene que morir. ¿Y qué es lo que hace morir en nosotros lo que está mal? La palabra. La palabra. Por eso cuando nosotros escuchamos la palabra nos tiene que hacer llorar. La palabra nos tiene que conmover. La palabra es algo tan poderoso dentro nuestro. Por eso cuando se predica la palabra tiene que haber silencio. Cuando se predica la palabra nadie camina. Nos tendríamos que desesperar. El que está en algún sector y no puede escuchar la palabra tendría que estar desesperado por decir, yo también quiero estar en el salón y escuchar la palabra, porque la palabra me bendice. Es la palabra de mi Dios. Entonces cuando dice que el que no tiene sal, dice, va a ser echado afuera. Es dura la palabra. No puedo permitirme no salar. Decí conmigo, no puedo permitirme no salar. No puedo permitirme tener una persona al lado y no bendecirla, no darle una palabra, no escucharla, no compartir lo que yo he recibido. Si vos no compartís lo que recibiste, pueden pasar dos cosas: o no recibiste nada, no tenés nada para compartir, o no estás valorando lo que recibiste. Si yo recibí algo y algo me agradó, yo se lo cuento a todos. Ay, ¿sabes qué me regalaron? Ay, ¿sabes qué me dijeron? Ay, ¿sabes dónde estuve? Porque cuando algo te gustó, ¿qué haces? Lo compartís, lo contás. Pero si no valorás lo que te pasó, o tal vez no te pasó nada y por eso no lo podés compartir. Nosotros tenemos mucho para compartir. Fíjese cuánto dolor en esta familia que no tiene respuesta, porque de repente jovencitas de 15 y 20 años no están más. ¿Dónde van a hallar una respuesta? Solamente se van a llenar de odio, de resentimiento, de amargura y de dolor. Y de porqués. ¿Y por qué? Y si hubiera, de culpas. Si le hubiera dicho, si lo hubiera esto, si lo otro. Ahora usted imagínese que usted es la niña de los ojos de Dios, ese especial tesoro de Dios. ¿Y dónde está usted hoy? ¿Dónde estoy yo hoy? ¿Dónde estamos? En la casa de Dios. ¿Y qué está haciendo Dios? Hablándonos. Wow. El otro día en una de las prédicas decíamos eso, en Carlos Tejedor. Yo estaba predicando que Mefibosé, el nieto de Saúl, era inválido. Y como el abuelo y el papá habían muerto, los criados lo único que pudieron hacer con él era llevarlo a una casa donde había miseria. Había pobreza, había oscuridad. Y decía, el lugar, en Lodebar, significa donde no hay palabra. Lo llevaron a una casa que se llamaba Lodebar, que significa miseria, pobreza, limitaciones. Y no hay palabra. ¿Por qué ocurren tantas desgracias? ¿Por qué la gente se tuerce? ¿Por qué se equivoca tanto? ¿Por qué juega con la vida? Porque no hay palabra. Porque no hay quien tenga esa palabra sazonada. No te conviene, no es bueno. No vayas por allí. No hay palabra, no hay comunicación.
¿Qué honra tenemos nosotros? Usted puede decirme, pastora, me sufrí tanto en la vida, me crié sin papá, sin mamá, me pasó esto, me pasó lo otro. Yo también te puedo contar un montón de cosas. El otro día el apóstol que vino dijo, ¿cuándo vas a escribir un libro? Y no es el primero que me lo dice, yo lo tomo como de Dios, porque ya es 2 o 3 veces que me han dicho, ¿cuándo vas a escribir un libro? Para contar tantas cosas que viví, y de todas ellas me libró el Señor. Pasaste por un montón de cosas, pero hoy estás aquí porque el Señor se acordó de ti. Hoy estás aquí escuchando la palabra que sale de la boca de Dios. Es la honra más grande que podemos tener. Esta honra no la tiene la persona más rica, no la tiene la persona más famosa. ¿Cuántos famosos con dinero y todo se matan? ¿Cuántos famosos esconden su soledad, sus depresiones, con vicios, con mujeres, con lo que sea? Porque no pueden soportar tanto vacío, no pueden soportar tanta soledad. Porque el que tiene dinero también tiene traiciones, también tiene soledades, también pasa por necesidades que el dinero no lo puede suplantar. Y nosotros tenemos la dicha de decir, somos pobres tal vez no tengo la casa terminada, tal vez no tengo el colchón que quisiera, pero tengo presencia de Dios, tengo paz. En paz me acostaré y en esa paz dormiré. Y me levantaré confiado, porque mientras yo duermo, Dios vela por mi alma. Mientras otros no pueden dormir por la culpa, por los temores, por los desánimos, por las depresiones. Vos tenés el privilegio de oír la voz de Dios que te endereza. O tenés el privilegio de oír la voz de Dios que te marca el camino, que te señala el camino. Señor, ¿qué hago? ¿Lo compro? ¿No lo compro? ¿Lo dejo? ¿No lo dejo? Te guía, te lleva a buenos pastos. Hay un consejo para vos todos los días. Hay un Padre que te cuida, que te ama. Tenemos sal para dar. Cualquiera que te pare en el camino y te cuente su vida, tenés sal para compartir. Tenés sal para preservar el dolor del otro y sacarlo del dolor. Tenés sal para decirle, no, la muerte no es solución. El lastimarte no es solución. El hacerte daño no es solución. Tenés tanta sal para compartir. Ahora la pregunta es, ¿estamos salando? ¿Estamos salando? ¿Estamos teniendo la actitud que tuvo Cristo de tener compasión y de estar al lado de aquellos que necesitan una palabra? De estar al lado de aquellos que necesitan un abrazo, de estar al lado de aquellos que necesitan que tengamos de ellos misericordia. Dice, Pedro y Juan salieron, iban camino al templo porque era la hora de la oración. Pero dice, cuando llegaron a la puerta del templo, encontraron a un paralítico. Ese paralítico tenía años en la puerta del templo. Seguramente Pedro y Juan lo conocían de años, pero Pedro y Juan habían recibido algo poderoso, y era el poder del Espíritu Santo que los había cambiado, los había transformado en nuevos hombres. Y ya no andaban pensando en las redes, en el barco, en si hay marea, no hay marea, en que a qué hora va a haber mejor pesca. Ahora estaban pensando en, Señor, ¿a quién le vamos a predicar? ¿A quién vamos a bendecir? ¿Por quién vamos a orar? Y dice que pensando en que iban a orar al templo, se encontraron con el paralítico que estaba pidiendo una moneda. Y Pedro le dijo, mira, no tengo plata, no tengo oro, no tenemos plata porque ya no andamos con el barco, con las redes, con la pesca, ahora servimos al Señor. Pero tengo algo mucho más poderoso que el dinero. En el nombre de Jesús, párate y camina. Le dieron el regalo más importante que ese hombre podía recibir.
Estaba acostumbrado a recibir monedas que tal vez cubrían el desayuno, cubrían el almuerzo, pero siempre estaba paralítico, siempre estaba mendigando. Pero ese día alguien tuvo misericordia y dijo: te voy a dar algo más que un desayuno, algo más que un almuerzo. Te voy a dar la libertad para que seas un hombre normal y un hombre sano y hagas lo que cualquier otro hombre puede hacer. Camina, camina, camina. Dios tiene hombres y mujeres que tienen sal. Tiene hombres y mujeres que tienen sal. Y Dios dice: si ustedes son la sal, salen. Salen. ¿Cómo no voy a contarle al vecino que Dios me transformó? ¿Cómo no voy a contarle al vecino que mi paz es porque Cristo vive en mí? ¿Cómo no voy a contarle al vecino que hay un Dios que lo puede sanar, que hay un Dios que puede restaurar su matrimonio, que hay un Dios que puede hacer milagro en sus hijos? Usted tiene que ser un evangelista en su casa, en su trabajo, en el colectivo, en la calle, porque usted es un hombre y una mujer que tiene el Espíritu de Dios y tiene sal, y puede preservar y puede darle sabor a la vida de otro. El problema, sigo insistiendo, es que no conocía al Señor, por eso no salo. ¿O será que el enemigo me está engañando y me está diciendo que yo no tengo nada para dar? Y en el sodero, buen día, Dios lo bendiga. ¿Cómo está? Se va el sodero, Dios lo bendiga. Que tenga un buen fin de semana. El sodero, cuando toca la puerta de su casa, tiene que saber que usted es diferente. Cuando usted entra a un comercio, el comerciante tiene que saber que usted es diferente, que portamos presencia de Dios, que portamos paz de Dios, que tenemos una palabra que bendice. Te bendigo, buen día, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Tenés un negocito, todo el que entra: ¿cómo estás? Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Estás enfermo? Yo voy a llevar tu pedido de oración a la iglesia y yo también voy a estar orando por vos. Y empezá a orar por esa persona. Y cuando esa persona empieza a ver la mejoría, va a venir a decirte: che, creer o reventar. Pero desde que vos oraste, yo estoy mejor. Es que hay que creer o reventar, ¿no? Pero Dios soy yo. Dios soy yo. ¿Sabe? Yo era jovencita y me enojaba con mi papá. Pobre papá. Después él lo entendió, ¿no? Íbamos en el colectivo y dice: empiezan a cantar. El colectivo lleno, explotado, como acá en Buenos Aires siempre. Empiezan a cantar así: el hombre de Galilea, más fuerte, el hombre de Galilea, más fuerte, el hombre de Galilea. Y cantábamos mirando para la ventanilla: el hombre de Galilea va pasando. Imagínense, 14 años, 13 años, cantando. Ustedes pónganse en mi lugar, jovencita, 13, 14 años, y cantando en el colectivo: el hombre de Galilea va pasando, va. El hombre de Galilea va pasando. Y mi papá: más fuerte. Porque él no tenía vergüenza. Él sabía lo que Dios había hecho en su vida y sabía lo que Dios podía hacer en la vida de otros. Entonces, si íbamos en el colectivo, cante. Y si estábamos en el negocio, ponía el grabadorcito con las alabanzas todo el día. Y el que entraba dice: ustedes son creyentes, ¿no? Obvio. Y si entraba un enfermo, mi papá lo agarraba. Mi papá tenía un don de sanidad tremenda. Lo agarraba y le decía: ¿y vos por qué usás bastón? Y por las rodillas, porque tengo esto. Dame el bastón, anda para allá, vení para acá. No lo necesitas más, el Señor te sanó. Y el hombre que había entrado con bastón salía y se iba a la casa así. Y cuando llegaba a la casa le decía: ¿qué te pasa? El panadero me oró y mira cómo camino. Pero ese hombre el fin de semana estaba en la iglesia, y estaba la esposa, y estaba la hija, y estaba el hijo, porque Dios había obrado un milagro en la panadería. Y yo era chica, mi hermana era chica, y nos daba vergüenza, porque nosotros atendíamos en el mostrador y él estaba en la caja, y en vez de cobrar, le estaba orando, y de repente vi una cola bárbara para pagar, y él tenía a uno dormido contra la pared, al otro dormido contra la pared, y nosotros le decíamos: papi. Pero él no podía callar lo que tenía.
no podía callar, no podía dejar de ser hijo. Lo que tenía lo tenía que dar. Y Dios hacía tantos milagros en la iglesia como también en la panadería. Somos hijos de Dios y tenemos su espíritu. Cada día tenemos que ponernos a cuenta y decirle: Señor, si algo estoy haciendo mal, mostrámelo, hablame, hacémelo ver, porque yo quiero agradarte, porque quiero la bendición de Dios sobre mi vida, sobre mi casa y sobre mi familia. Y usted tiene que creer que cuando Dios lo llamó, Dios preparó todo para su casa. Toda su casa será salva, y ese tiene que ser su anhelo. Quiero ver a mis hijos sirviendo al Señor. Quiero ver a mis nietos sirviendo al Señor. Quiero ver al yerno, a la nuera salva. Porque cuando decimos sirviendo al Señor, estamos diciendo salvos, salvos. Mi abuela decía: Señor, que no se cierren mis ojos hasta que no vea a todos mis hijos y mis nietos salvos. Le estaba diciendo: Señor, no me quiero morir, antes quiero ver la salvación de mi familia. No me quiero morir sin ver la salvación. Y sabe que Dios fue tan fiel que los que mi abuela no llegó a ver, igual el Señor los salvó. Porque es la oración de una mamá. Es el anhelo, el deseo de ver toda la familia salva. Ahora la familia tiene que ver a Cristo en usted. La familia tiene que ver que usted no es perfecto, es un ser humano. Se equivoca, pido perdón, reconozco mi error, pero me estoy dejando transformar. En lo poco que recibo, doy. En lo poco que entiendo, enseño. En lo poco que el Señor va haciendo, voy salando. Diga conmigo: voy salando. Póngase de pie. No queremos ser echados afuera. Dice la Biblia: no todos entrarán en el reino de los cielos. Algunos dirán: Señor, íbamos a la iglesia, cantábamos, te servíamos. Dice: no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. El cielo no es un lugar de conferencias donde va a ir todo el mundo, no. El cielo le pertenece a Dios. Por eso dice: sin santidad nadie verá al Señor. Pastora, ¿cómo hacemos para ser santos? Cada día entregarle nuestra vida al Señor y permitir que Él nos santifique, permitir que Él nos transforme, permitir que Él nos limpie. No te conformes. Tenés un vicio, no te conformes. Hablas malas palabras, no te conformes. Decirle: Señor, no quiero hablar más malas palabras. Las malas palabras traen demonios, abren las puertas para que los demonios entren. Y usted dice: ay, yo tendré al Espíritu de Dios. Si decís malas palabras, el Espíritu de Dios está peleando con un área de tu vida que todavía tiene demonios. ¿Usted me está entendiendo? Cuando usted dice malas palabras, usted está ofendiendo a Dios. Usted está con las malas palabras abriendo la puerta para que los demonios entren. Es que todo el mundo dice malas palabras, pero el mundo no tiene al Señor. Se hizo una manera de hablar grosero. Hasta los periodistas, que tendrían que ser los que nos enseñan a hablar, hablan groseros. Pero ellos no tienen el Espíritu de Dios. Ahora, aquel que con la misma boca adora, con la misma boca insulta a la mujer, a los hijos, al empleado, está abriendo puertas para que los demonios entren. Por eso es que a veces no sentimos la presencia de Dios, porque no estamos totalmente llenos del Señor. Hay áreas de nuestra vida que todavía están ocupadas por las tinieblas, y las tinieblas tienen legalidad, porque la legalidad se la doy yo cuando hablo malas palabras. Un día me golpeé el dedo, o me agarré el dedo, y había una hermana, y ¿sabe qué me dijo? Ay, estaba esperando si decías una mala palabra. Y le dije: no vas a escuchar una mala palabra. Lo que podés escuchar, tu abuelita, pero no vas a escuchar una mala palabra, porque el Señor santificó mi boca. Y de una misma boca no puede salir algo dulce y algo amargo. No. O está el Señor o hay demonios. Cuando hay gritos en la casa, hay peleas, hay discusiones, se abren las puertas y los demonios.
hacen fiesta. Y el Espíritu Santo se entristece. ¿A quién vamos a alegrar? ¿Vamos a honrar a los demonios o vamos a alegrar a la persona del Espíritu Santo? Entonces nos tenemos que santificar y tenemos que empezar a decir: Señor, era una costumbre decir malas palabras, perdóname, lávame con tu sangre preciosa, porque ahora quiero hablar solo palabras que tengan sabor, que te den gloria a ti y que bendiga a mi esposa, que bendiga a mis hijos. Esos chiquititos, tan chiquititos. Mire, yo fui maestra de preescolar, mi hija es maestra de preescolar. Salita de 2, no sabían ni hablar, pero decían malas palabras. ¿De quién la aprendieron? No saben hablar. ¿Quién le enseña a hablar? Mire, mi nieto quiere hablar, no sabemos si es coreano, japonés, qué sé yo lo que dice, porque las lenguas no son todavía. Él todo es ita. Pero la madre le dice: decía arroz, decía arroz, decía mate. Después se olvida, pero en el momento lo repite. Pero las malas palabras, los pibitos, dígame si miento, no saben hablar, pero dicen las malas palabras, porque imitan ¿a quién? Al papá o a la mamá. Esa mamá, ¿cuántas veces las escuchamos en la calle? Para retarlo al hijo, lo insulta. ¿Qué es ese chico? ¿Qué es ese chico? Ese chico es de Dios. Ese chico es especial tesoro para Dios. Ese chico es la niña de los ojos de Dios. Sin embargo, los padres lo maldicen con malas palabras. El Señor nos tiene que lavar y limpiar. El Señor nos tiene que perfeccionar y sacar todo lo que se nos pegó de este mundo, porque no somos cualquier cosa. Decí conmigo: no soy cualquier cosa. Fui llamado a ser sal. Decilo: fui llamado a ser sal de esta tierra. Fui llamado a ser bendecido. Decí: fui llamado a ser bendecido para bendecir. ¿Qué tarea me dio Dios? Dios te dio la tarea de bendecir a tu compañero, de bendecir a tu vecino. Tu vecino se cree que porque tiene un auto importante, porque tiene casa. Yo paso por una puerta de un vecino que mucho no lo... me cuesta, Dios caroso, porque se cree el dueño. Tiene casa, tiene auto, tiene esto, tiene lo otro, pero no tiene a Dios. Y cuando yo paso por la puerta digo: Señor, para mí no es importante todo lo que este hombre tiene. Yo tengo más que él. Yo te tengo a ti, y este hombre necesita lo que yo tengo. Esa mujer necesita lo que vos tenés. Tenemos la presencia de Dios, tenemos la vida de Dios y tenemos un llamado maravilloso. Fuimos llamados a ser sal. Levanta tu mano y vamos a adorar y dile en esta noche: quiero ser sal, Señor, quiero ser sal. Quiero darle sabor a mi casa, a mi matrimonio, a mis hijos, a mis nietos. Quiero darle sabor en ese lugar de trabajo, a mi jefe, a mis compañeros. Quiero poder, Señor, preservar la vida de los que se están muriendo y salvarlos. ¿Cuántos están muriendo? ¿Cuántos están perdidos? ¿Cuántos no tienen esperanza? Quiero poder darle a ellos, Señor, la esperanza. Quiero poder darle a ellos la vida, compartir la vida que yo tengo, compartir la salvación que yo tengo, compartir la fe que yo tengo, compartir la paz que yo tengo, compartir, Señor, la libertad que yo tengo. Me fue revelada una verdad tan grande. Esta verdad que a vos se te reveló estaba oculta para vos hasta que se te reveló. Y de la misma manera está oculta para el mundo. El mundo ya se marcha pidiendo justicia. El mundo quiere paz. El mundo no sabe qué hacer con su tristeza, con sus rencores, con sus odios. Los expresa en violencia. Esa paz que el mundo no conoce la tenés vos. Esa alegría que el mundo no conoce la tenés vos. Esa libertad que el mundo no conoce
la tenés vos. Gozate en esta noche. Gozate y alegrate en este Dios que te amó y decirle: Señor, no me conformo con lo que tengo, te voy a buscar más, te voy a buscar más, te voy a buscar más, porque quiero que tú me perfecciones, porque si tú empezaste algo conmigo, te voy a dejar que lo termines, porque quiero cumplir lo que vos pensaste para mí, porque quiero ser ese instrumento útil en tus manos y que tú me puedas usar para sanar, que tú me puedas usar para bendecir, que yo pueda ser el instrumento para que alguien se reconcilie contigo, que pueda ser el instrumento para que un matrimonio se reconcilie, el instrumento para que un adicto se libere. Padre, quiero ser un instrumento en tus manos, quiero ser útil en tus manos. Lo que no servía para nada, ahora se transformó en una herramienta en las manos de Dios. Se transformó en un vaso de honra para Dios. Se transformó en algo poderoso en las manos de Dios. Y ahí vamos a entender que mi vida tenía sentido. El sentido estaba en Dios. Precioso Jesús, te adoramos. Aquí está sentado. Adórale en esta tarde. Tenemos tanto para agradecer, tanto para agradecer. Me diste la vida, me diste los hijos, me diste salud, me diste el pan, me diste todo lo que tengo, pero sobre todas las cosas me diste paternidad. Me diste tu amor, me diste tu perdón, me diste, Señor, el ser llamada hija. Me diste el cielo, me diste la salvación de mi alma. Soy conocida en el cielo. Oye mi voz. ¿Cómo no alabarte, cómo no adorarte si yo no era nada? Si yo estaba perdida, Señor, con deseo de muerte, y tú tuviste de mí misericordia. La sal llegó a mi vida, la sal me preservó. Alguien me habló de Jesús, alguien me dijo que yo podía salvarme o perderme, y yo elegí salvarme. Yo elegí escapar del infierno. Yo decidí: al infierno no voy a ir. Voy a abrazar a mi Dios, voy a amar a mi Dios y le voy a servir hasta el último día de mi vida. Mi deleite es servirle, mi deleite es amarle, mi deleite es orar, mi deleite es adorar, porque cuando le adoro, Él se manifiesta y le da sentido a mi vida. No conocí tesoro mejor, no conocí tesoro mejor. Por eso en esta tarde, hijo, corre al altar. Corre, corre, corre y adórale. Y adórale y adórale hasta que el cielo se derrame sobre tu vida, hasta que el Señor te convenza, hasta que el Señor te hable, hasta que el Señor te visite, hasta que el Señor te llene. Derrama tu alma en la presencia de ese Dios vivo, de ese Dios que oye, de ese Dios que habla, de ese Dios que se manifiesta. Cada día busca tener un encuentro con Dios. Cada día provoca que Dios se manifieste. Provócalo, provócalo con tu obediencia, con tu fe, con tu oración. Provócalo hasta que Él se manifieste. Señor, que soy yo sin ti. Mi alma sin ti se pierde. Mi alma sin ti se entristece. Mi alma sin ti no tiene sentido. Precioso Jesús. Poderoso Dios. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso, poderoso, poderoso Dios. Decile, mi alma clama por ti, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma, poderoso
Poderoso, poderoso, poderoso. Poderoso Dios. Míralo al Señor y cántale, canta. Poderoso Dios. Poderoso Señor. Poderoso Dios. Mi alma tiene sed de Mi ti. alma clama por ti. Mi alma te anhela, mi alma te necesita. Necesito de ti. Quiero encontrarme contigo. Decíselo, quiero encontrarme contigo. Quiero tener un encuentro contigo. Quiero sentir que tú me perdonas, que tú me limpias. Quiero sentir que tú me llenas. Quiero sentirme lleno, pleno, Señor. Porque el Espíritu Santo es el que te va a ayudar a crecer. El Espíritu Santo es el que te va a ayudar a vencer el pecado, las debilidades. El Espíritu Santo te santifica. Vos tenés el anhelo de agradar, pero Él hace el poder. Él te da el poder para agradar. Cuando entendemos que estamos haciendo algo mal, nos arrepentimos y le pedimos perdón. Perdóname, Señor, yo me estaba portando mal. Perdóname, Señor, porque no entendía que decir malas palabras provocaba que los demonios se apoderaran de mí. Pero ahora que lo sé, Señor, yo renuncio. Decí conmigo, yo renuncio a las malas palabras. Yo renuncio a hablar grosero, Señor, a faltarle el respeto cuando hablo a mi esposa, a mis hijos, a mis compañeros, a la gente en la calle. Santifica mi boca, limpia mi boca, Señor. Padre, y dame el poder para vencer. Dame el poder para vencer, que mi forma de hablar cambie, que mi forma de hablar sea distinta a los demás, porque los demás no te tienen a ti, yo sí. Los demás no te conocen, yo sí. Los demás, Señor, no escucharon la palabra, yo sí. Y tú me vas a pedir cuenta de lo que yo escuché. Tú me vas a pedir cuenta de lo que me fue enseñado y no obedecí. Por eso en esta noche nos ponemos de acuerdo contigo para decirte renuncio, Señor. Renuncio al grito, a la pelea, a la contienda. Porque no quiero que el Espíritu Santo se vaya de mi vida ni de mi casa. Voy a procurar la paz. Espíritu Santo, trabaja en mí. Enséñame a tener paz. Enséñame a buscar la paz. Enséñame, Señor, a hablar con paz. Enséñame cuándo hablar y cuándo callar. Enséñame, Espíritu Santo, a ser quien aquiete en mi casa, quien traiga paz a mi casa. Úsame como un instrumento de paz. Úsame como un instrumento de paz. Si antes era el instrumento de contienda, si antes era el instrumento de división, ahora quiero ser el instrumento de paz. Quien ponga la paz entre el Padre y el Hijo, quien ponga la paz entre los hermanos, quien ponga la paz en el matrimonio. Señor, renuncio al orgullo. No tengo por qué tener la razón, no tengo por qué tener la última palabra. Voy a buscar la paz. Diga conmigo, voy a buscar la paz. Y que tu Espíritu Santo reine en mi casa. Y que tu Espíritu Santo tome el control en mi casa. Y que tu Espíritu Santo se manifieste en mi casa. Porque el que va a cambiar los corazones es el Señor. El que va a traer transformación es el Señor. Señor, nos volvemos a ti, nos rendimos a ti de todo corazón. Y te pedimos perdón en esta noche por tanto pecado, por tanta rebelión. Te pedimos perdón por los pecados de los hijos, por los pecados de los esposos, por la gritería, por las malas palabras. Y te pedimos, Señor, que tú te reveles en nuestra casa y en nuestra familia. Que tú vengas, Señor, que los toques para que ellos también te conozcan. Para que mi casa sea un lugar de refugio. Para que mi casa sea un lugar de paz. Para que en mi casa, Señor, more tu presencia de día y de noche. En el nombre de Jesús.